Hola, buenas tardes. Yo soy Sergey Saldívar. Vengo en realidad, me resbalé porque el maestro Alfredo Altamirano, quien iba a estar aquí sentado en mi lugar, le surgió una cuestión de laboral, entonces me pidió que viniera en su lugar. Eh, no sé si podríamos empezar justamente con la presentación de Cristian, sería interesante escucharlo. Eh, Cristian, podríamos, a ver, se nos desconectó. Ahora que se conecte. Y bueno, después el compañero es Oscar Ibarrola. Él es abogado especializado en derechos de autor. Y es interesante porque a él le ha tocado como esta transición, digamos, ¿no? De estar protegiendo los autores de, de otros humanos que quisieran apropiarse de los derechos de autor y ahora le está tocando esta transición donde ya hay dos enemigos, ¿no? Los humanos y probablemente la inteligencia artificial. Vamos a ahondar un poquito sobre ese tema. Eh, y bueno, estamos aquí esperando conectarnos con el Zoom y con Cristian. No, ya está. Ah, ahí está. Hola, Pero, Cristian. No sé si él va a estar ahí en esa pantallita. No sé si ya apreció. no, acá. ¿Va a estar acá? Primero vamos a estar acá y después nos movemos a Ok. la pantalla. Los escucho, pero Ah, a ver, listo. Ahora los escucho y los veo. ¿ustedes lo pueden escuchar? ¿Se puede escuchar a Cristian? Sí. Sí, deje prendo el. Ahí está. Listo. A ver, ¿listo, Cristian? Ahí ya te Los escucho. escucho y los veo también. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, ya estás tú en la pantalla. Entonces, pues adelante. Bueno, Cristian es además como decía la colega Jessica, es abogado de la Asociación Mexicana de Cinefotógrafos y pues adelante, tienes la palabra. ¿Se congeló? No sé si tenga la palabra. Y el internet es muy malo. Se está, Ahí está. se está interrumpiendo mucho ¿Ahí estás? Sí. Ahí está. Sí, solo que creo que la cobertura por ahí está un poco lenta. Ok, pero te escuchamos, te escuchamos. O ya no. Ups. Ok. Gracias por el uso de la palabra y también a la AMC en general por la oportunidad. También saludo a los colegas panelistas y pues la gratitud hacia Jessica por permitirme intervenir por este medio. Como les comentaba, ahora me encuentro en España porque, bueno, también parte de mi labor es estarme actualizando y sobre todo en estos temas que nos corresponde hablar el día de hoy. Entonces, pues bueno, comienzo sin más preámbulo con esta charla. Y quiero comenzar con un dilema que lo pongo a consideración de ustedes y al final podemos hacer las reflexiones, que tiene que ver mucho con esa parte ética que en la mesa anterior y dentro del vocabulario de la inteligencia artificial generativa, pues es una palabra que nos pide y nos hace reflexionar. Entonces, pues bueno, quiero comenzar con este dilema de la creatividad artificial contra la dignidad humana, que son conceptos que desde la óptica jurídica tienen mucha implicación, sobre todo porque vivimos en una realidad en la cual la creatividad ya está generando escenarios artificiales. Hablamos ya de conceptualizaciones como un metaverso, por ejemplo. Entonces, bueno, son términos que sí o sí tienen que estar ya dentro de nuestro dilema, de nuestro lenguaje práctico, pero también dentro de nuestro lenguaje teórico, que eso ya es lo que nos corresponde más a una óptica jurídica. Entonces, bueno, yo
les traía esto para que ustedes lo leyeran y pudiéramos hacer opiniones al final de la charla, que tiene que ver justamente con esta parte, ¿no? Que estamos en un supuesto en el que una productora utiliza la inteligencia artificial, a las bases de datos de la inteligencia artificial, para desarrollar una película, un guión, que aborde conflictos sociales o realidades actuales, pero claro, guardando un poco conceptos, guardando un poco datos de una realidad vivida. Eso desde una óptica partiendo de una dignidad. Pero bueno, si se toma en consideración que esta productora utiliza datos reales, utiliza elementos verificables dentro de una realidad sociológica, ¿qué pasaría si para generar mayor impacto dentro de la sociedad, dentro de la parte idiosincrática, utilizara todos estos elementos de una realidad para generar un guión que pueda repercutir de una manera más subjetiva a cierto sector o a cierto segmento, en este caso para llevarlo a un contexto más familiar hacia nosotros, a un contexto mexicano? Entonces, hablamos de ahí de un dilema donde se involucra la ética, la moral, la parte filosófica, la parte antropocéntrica. ¿Hasta qué punto puede haber en este sentido limitantes a esa libertad creativa y limitantes también, o no, eso ya lo considerarán ustedes, a esta libertad a la hora de estar generando un impacto, pero partiendo, insisto, desde qué y cómo queremos generar ese impacto dentro de una sociedad? Entonces, bueno, continúo y al final podemos hablar un poco más al respecto. Bueno, estamos llegando a un punto, como ya lo comentaban en las charlas anteriores, donde caemos ya en un horizonte creativo novedoso. Novedoso para una perspectiva jurídica y filosófica, porque ya en la práctica se vive el día a día de cómo esta transformación se ve desde una óptica como una aversión, ya se está generando una especie de aversión a este dinamismo de la inteligencia artificial generativa, porque ya no quería entrar en términos tan técnicos. Hay que posicionarnos en una lógica de que la inteligencia artificial como tal es un concepto universal, y dentro de esa conceptualización universal hay ramificaciones, y ahora a lo que nosotros como miembros de la industria creativa nos atañe es justamente cómo está manifestándose y cómo está abarcando ciertos sectores de la industria creativa, justo la inteligencia artificial generativa, que por su mismo nombre ya nos está dando la definición de su finalidad. Entonces, bueno, el arte no teme la herramienta, sino que en este sentido debe de buscar una transformación. Y esto es lo que necesitamos hoy día desde la óptica tanto práctica como también desde la óptica dogmática, que eso es lo que corresponde a la norma jurídica, para ir acompañando esa transformación sin descuidar los bienes jurídicos fundamentales, que en este caso, por poner el más preocupante, por lo que me transmiten los colegas, que es una libertad creativa, así como también que va de la mano una libertad en el aspecto laboral. Entonces, pues cada generación ha ido de la mano con ciertos temores por ciertas evoluciones, pero hay que tener en cuenta que la historia de la humanidad le ha dado la razón justo a esa protección a la individualidad, a la persona, al ser humano, y hemos podido ir de la mano con el involucramiento y la existencia de máquinas, la existencia de la robótica, la existencia de las tecnologías de la información, etcétera, para facilitar el rol del ser humano dentro de los diferentes rubros en los que nos encontramos día a día. Así entonces,
lo que ahora nos está poniendo en un contexto disyuntivo es precisamente la inteligencia artificial generativa. Pero bueno, la historia ha demostrado que siempre el arte transforma cualquier herramienta. Y aquí hay una gran ventaja que adelanto, que es el intelecto y la creatividad humana, que sin ella, la inteligencia artificial no tendría los elementos, las bases, los datos, los metadatos para poder seguir generando y seguir evolucionando. Entonces vamos de la mano, estamos llegando hacia el punto de una simbiosis, por lo cual, insisto, no veamos esta interacción con la inteligencia artificial como una sustitución a la creatividad humana, sino como una oportunidad para justamente expandir esa creatividad humana. ¿Cómo? Bueno, continúo. El ejemplo más claro que tenemos en México de cómo la libertad creativa aún se encuentra respetada y aún se encuentra ponderada ante cualquier evolución, ante cualquier disrupción, en este caso de la inteligencia artificial o la robótica, es justo el caso que ya entró a debate con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se asenta un precedente en México que esto, ojo, nos puede beneficiar como entes creativos, porque todo se centró en este avatar que ustedes pueden ver, que fue generado con una aplicación que se llama DaVinci. Y bueno, este avatar fue un ser humano, pudiese ser sujeto de derecho de autor. Se llevó al registro ante la autoridad correspondiente y bueno, le prohibieron o no fue sujeto de derecho porque la norma que nos protege en cuanto a derecho de autor, que es el artículo 12 y el artículo 18 en particular, menciona que toda creatividad que sea virtual tiene que tener un origen o tiene que tener siempre la mano del ser humano detrás. Entonces, como en este caso lo que se protege son las obras creadas por un intelecto humano, al haberse creado esta imagen, este avatar, a través de un algoritmo, carece entonces en este sentido de una protección en un sentido amplio como derecho de autor. Tenemos ejemplos en diferentes países que han ido avanzando en la legislación para proteger la creatividad humana y para proteger la figura de la persona creadora, en este caso un director de fotografía, un ilustrador, un pintor. El ejemplo más avanzado es Reino Unido, que Reino Unido ha resuelto dentro de su articulado de derechos de autor, particularmente en su artículo 178, que cualquier obra generada por alguna computadora carecerá de derecho de autor. ¿Por qué? Porque toda obra creativa debe de tener la mano humana para que en este caso pueda ser sujeto de un derecho de autor. A lo mejor pueden preguntarse, entonces, ¿vamos hacia una tendencia de que a las máquinas se les puedan otorgar derechos? Pues bueno, eso también es un dilema que está en juego desde otra perspectiva más filosófica, pero hasta este punto puedo adelantarles que la tendencia normativa nacional e internacional no va hacia allá. Aún tenemos esa perspectiva antropocentrista, que todo gira alrededor del ser humano y lo que parte del ser humano es suficiente para tener esta protección en el más amplio sentido. Entonces, bueno, en México aún estamos en pañales un tanto en este tema de la inteligencia artificial y cómo proteger el derecho creativo, que esa es una buena oportunidad en este caso para la industria creativa y también para la parte jurídica, para los colegas abogados, porque nuestra labor justo es esa, a través de la práctica jurídica, acercarles los medios más amplios de protección para que sus ideas no se pongan, ni su labor de los creativos se pongan en una posición de violencia ante
una realidad que nos está alcanzando, que es la inteligencia artificial. Entonces, todo está partiendo hacia la idea de ver a la inteligencia artificial como una extensión simbiótica del autor. ¿Qué se propone? Bueno, eso es algo que ya habría que tocarse a profundidad, pero lo que se busca a través de estas ponencias y a través de estas charlas es precisamente unificar criterios con toda la industria creativa, en todos sus rubros, en todos sus ámbitos y todas las personas involucradas, para lograr que se pueda hablar de una coautoría simbiótica. Es decir, seguir con el antropocentrismo humano, pero desde una perspectiva tanto material como digital en este metaverso. ¿A qué nos referimos? Que se tiene que reconocer al ser humano como sujeto jurídico titular de cualquier creación a través de una inteligencia artificial, a través de un mecanismo robótico, para que en este caso pueda tener un rol o pueda tener una participación dentro de la industria creativa. En palabras más simples, es utilizar la parte creativa de ustedes profesionales, de sus áreas de actuación, para servir como una especie de filtro que cualquier creación hecha con inteligencia artificial, ustedes que tienen la pericia, señalarle y decir, bueno, se realizó a través de una inteligencia artificial, no tiene como tal una implicación en el más amplio sentido generada por una parte humana. Entonces, bueno, vamos a jugar a esa simbiosis, legalmente hablando, para que pueda haber una protección a la labor de los creativos, que insisto, la creatividad humana es irreplicable, y mucho menos la labor que realizan, en este caso, directores de fotografía o toda la gente que está involucrada en la industria del cine. Entonces, la autoría del futuro, que eso nos lleva a una conclusión, lo que hemos venido hablando, la autoría del futuro será humana en esencia, tecnológica en forma, y ahí es donde la labor de nosotros como juristas y abogados debemos de ir a la par dándole esa protección al ser humano para que haya una juricidad en equilibrio entre estos tres rubros. Insisto, la parte humana, la parte tecnológica, pero también la parte jurídica como ente regulador, como eje catalizador y canalizador de precisamente esta disrupción en la que nos encontramos. En particular, quiero poner en contexto lo que ocurre con la Unión Europea, porque la Unión Europea en el siguiente año, a partir de enero, comienza con su Carta de Inteligencia Artificial, que básicamente es un compilado de más de 70, 80 artículos, pero en síntesis, estos son los pilares fundamentales a los cuales también podemos nosotros aludir, porque bueno, todo esto se ve en un espectro internacional, y recordemos que México es parte de tratados, de convenciones, y el derecho internacional está por encima en ocasiones, siempre que hay una mejor protección a un derecho humano por encima de un derecho nacional. Entonces, bueno, tomamos de referencia estos ejemplos porque precisamente la Carta de la Unión Europea lo que menciona es: no se va a permitir el uso de la inteligencia artificial en actividades que pongan en riesgo derechos fundamentales humanos. En este caso, al ser una labor de ustedes, directores de fotografía o cualquier miembro de la industria, se puede alegar desde esa óptica, decir, es un derecho fundamental el que yo tenga mi trabajo, el que se me respete mi trabajo, el que se me dé mi lugar dentro de una producción, el que no se me suplante, el que no se me sustituya. ¿Por qué? Porque si lo llega a ser una inteligencia artificial, está vulnerando justamente este derecho humano fundamental. Entonces, bueno, se habla de que debe de haber lo que les adelantaba, una supervisión humana obligatoria. Ninguna acción hecha con inteligencia artificial se puede desvincular del juicio humano. También debe de haber una transparencia algorítmica. ¿Esto a qué se refiere? Que toda obra, toda creación que esté girando en el universo digital debe de tener una leyenda o una información que diga que fue creada o generada con inteligencia artificial, precisamente para proteger esto que ya les mencionaba en el punto anterior. También debe de haber una protección a los datos, porque en la mesa anterior se hablaba de un ejemplo en particular de
actores o famosos que post-mortem utilizan su nombre, utilizan su imagen. También en este sentido hay una protección que ustedes, por ejemplo, que son creadores, ustedes que la norma de los derechos de autor les protege incluso post-mortem, también es una responsabilidad de las empresas, una responsabilidad de todo ente privado y público, que incluso después de muertos, ustedes tengan la capacidad, a través de ciertos documentos jurídicos o a través también de sus familiares, para decidir si pueden ser usadas sus producciones, si pueden ser usadas sus imágenes, a cambio de cuánto, a cambio de qué, durante cuánto tiempo, o bien simplemente no hacerlo, que viene de la mano con otra figura que también es muy interesante, que se llama el derecho al olvido. El derecho al olvido, por igual, es una figura que en este caso cualquier miembro de la industria creativa quiere que su legado no transite por el mundo digital. Están obligadas las empresas como Google, como Meta, por poner unos ejemplos, a eliminar todo rastro digital del metaverso, precisamente con este fin, para proteger una identidad post-mortem, o bien para proteger un prestigio, para proteger una reputación que por X o por Y se vio trastocada y judicialmente no hubo una sentencia que les declarara como culpables en este aspecto, ya hablando en términos más legales. Otro punto importante es que ninguna creación que sea de inteligencia artificial puede venir con sesgos discriminatorios, racistas o cualquier, que viene mucho con el dilema al principio, incitación a violencia, ni tampoco que sea un mecanismo para ir segmentando ciudadanos de primera, de segunda o de tercera generación. Por ahí escuchaba en la mesa anterior que hay empresas, y mencionó el compañero PepsiCo, que lo que están haciendo es análisis a través de inteligencias artificiales para saber el target de venta. Y justo esa es una de las cosas que al menos Europa está prohibiendo, que no se pueden hacer análisis ni a las facciones, ni a la forma en cómo reacciona la gente ante cierto ofrecimiento, ante cierto producto, porque precisamente generan sesgos para saber hacia quién le puedes ofrecer un producto, hacia quién no le puedes ofrecer un producto. Y bueno, va la tendencia marcada hacia eso, ciudadanos de primera, de segunda o de tercera generación. Y lo más importante, el respeto a los derechos de autor y a la dignidad humana, que ahí es donde entra esa dicotomía entre hasta qué punto la libertad creativa vulnera un bien jurídico tutelado como el derecho al trabajo, o bien el derecho a una vida digna, que tiene que ver también porque va de la mano. Teniendo un trabajo, tenemos vida digna, y bueno, todos esos derechos están interconectados. Entonces, básicamente, esa Carta de la Unión Europea, que entra ya en vigor en el 2025, los primeros días, tienen esta tendencia. Entonces, pues sí, por economizar ciertos gastos, pues tienden a violentar en este caso una labor como tan noble como lo es la de un director de fotografía, entre otras tantas. Las sesiones limitadas de derechos sobre contenidos generados por inteligencia artificial, hasta qué punto se puede o no proteger una imagen, un producto generado por inteligencia artificial. Algo importante también, que eso tuvimos en México una situación que involucra esto, la protección a la imagen, a la voz y a los datos personales bajo los principios de la habeas data. Bueno, la habeas data es la norma que rige los derechos de autor y en el derecho anglosajón, les hablo de Reino adelante en ciertas legislaciones. Entonces, jugar de la mano y nuestro rol dentro de este metaverso. Y pues llegar también a generar mecanismos de salvaguarda que sean éticos para evitar la manipulación indebida y la recreación post-mortem, lo que ya les adelantaba, de nuestras obras, de nuestro perfil, de nuestros reels, por ejemplo,
sin el consentimiento de quien tengan esa titularidad una vez que nosotros ya no estemos en este plano material. Porque al final el arte, en la era de la IA, sin derecho es riesgo y es obsolencia. Entonces, es esa una labor importante, que ustedes también despierten esa conciencia y entiendan esa labor jurídica, que insisto, con a compañeros, colegas abogados como el que está en la mesa con nosotros, como yo en este caso, y demás estructuras jurídicas, pues pueden ofrecerles a ustedes como parte creativa. Y bueno, ya para concluir, nada más mencionarles que ese camino hacia ese pacto simbiótico entre arte, derecho y tecnología en este mundo de la inteligencia artificial, hay que verlo como en su o la cámara, ahora que se están creando esos algoritmos, verlos como prolongaciones del mismo espíritu creativo del ser humano, porque básicamente sin esa capacidad creativa del ser humano, pues no existirían todos esos procesos evolutivos. Entonces el arte, no me queda duda que seguirá siendo humano, no por ignorar a la máquina, sino porque, como se ha venido planteando, esos códigos, estos algoritmos van a seguir latiendo según la chispa humana. Sin la alimentación humana, estos algoritmos quedarían obsoletos. Y la inteligencia artificial no viene a sustituir al creador, sino que viene a acompañarnos, viene a potencializarnos y a desafiarnos para cada vez ser mejores. Y ya por último, dejo esta reflexión de Friedrich Schiller, que fue un dramaturgo de los más importantes de Alemania. Él, dentro de su ensayo sobre la educación estética, la belleza y el arte vinculadas con la autonomía humana, mencionaba que el arte es la hija de la libertad humana. Y al final los únicos seres libres pues somos los seres humanos, cosa que no son los robots, cosa que no son las inteligencias artificiales. Entonces, gracias por su atención y bueno, estoy atento para cualquier duda, comentario y si también quieren opinar sobre este dilema que les planteaba. Muchas gracias. Wow, qué buena presentación. Muchas gracias, Cristian. Ya en la práctica hacia esa teoría del welfare theory, pero nosotros en México, en Latinoamérica y sobre todo en el sistema continental europeo de derechos de autor, vemos esa protección más allá, vemos más a la obra desde el punto de vista de la personalidad del autor, de esa exteriorización de sentimientos. Y entonces, por eso nacen, y ustedes lo deben de saber bien, los derechos morales que se reconocen. No solo derechos patrimoniales sobre la obra, sino derechos morales, que son, que van de, digamos, son inherentes al creador, no son transmisibles. Esos pertenecen al autor toda su vida y después después de su muerte incluso. Y entonces justo lo que dice Cristian un poco y este precedente de la Suprema Corte tiene, y bueno, no solo la Suprema Corte de Justicia, sino también la Copyright Office en Estados Unidos, y un poco la tendencia es hacia allá, de decir esas obras creadas a partir de inteligencia artificial generativa carecen de ese principio de humanidad, de esa teoría de la personalidad, de que haya alguien que esté exteriorizando sentimientos, esa subjetividad a partir de una obra, de fijarla en un soporte material. Y entonces, cuando carecen de ese humanismo, pues realmente no podemos estar hablando de obras artísticas protegibles como las que prevé nuestra ley de derechos de autor y las leyes internacionales en la materia. No se les puede dar el mismo rango porque finalmente no estamos protegiendo la misma premisa, ¿no? Y verlo desde esa óptica nos ayuda un poco a entender cómo es que entonces va a funcionar, porque también decía Cristian, esa coautoría simbiótica. Bueno, o sea, la práctica como se aterriza eso es, sí hay una herramienta de inteligencia artificial que interpreta, pero interpreta a partir de qué. ¿A partir de qué va a interpretar? Del input, del prompt que uno aporte. Y ese input o ese prompt o o esos materiales o esos contenidos que sirven para hacer una reinterpretación y generar algo a partir de la inteligencia artificial, eso sí tiene protección.
¿no? Y eso sí le corresponde a alguien. Y entonces no debemos de perder de vista eso. Y creo que verlo desde ese punto de vista va a ser más fácil, en primer lugar, entender cuál es la tendencia en la regulación, y en segundo lugar, utilizarlos de forma ética, estas herramientas, utilizarlas de una forma adecuada, porque no podemos negarnos a su existencia, no podemos cerrarnos en un mundo como el actual, a negarnos a trabajar con este tipo de herramientas, pero sí podemos utilizarlas correctamente desde un punto de vista ético y también, como le decía Cristian, desde un punto de vista de respeto de los derechos, y en este caso de los derechos de autor, que finalmente, antes de ser reconocidos como derechos, pues como los ve, insisto, la legislación, es como la personalidad de los creadores de esas obras, plasmadas en un soporte material del tipo que sea, en una obra literaria, en una obra audiovisual, en una obra pictórica o escultórica, de la forma que sea, finalmente son sus sentimientos, y es por eso que se debe ese reconocimiento. Y entonces es ahí en donde debe de hacerse el análisis para saber y determinar si el uso de la inteligencia artificial está siendo ético, está siendo correcto y está siendo conforme a derecho. Incluso antes de que se termine de regular todo esto, esa legislación ya existe y ese respeto a esas obras ya existe, y eso no se puede dejar de lado. ¿Alguien quisiera comentar algo al respecto? Por favor, esto no va a ser. A ver, ahí al fondo. A ver, déjame, te acercamos un micrófono. Bueno, mi pregunta es cómo, digamos, si algún cineasta aquí en México, por medio de la inteligencia artificial, utiliza el rostro de un actor de fuera del país, ¿cómo se regula eso conforme a las leyes mexicanas? Porque muchas veces, digamos, el actor no se va a dar cuenta ni va a saber que su imagen fue usada muchas veces. Cristian, no sé si... Sí, si lograste escuchar, adelante, o quisieras que responda de este lado. Si gusta usted. Con mucho gusto. Bueno, finalmente la protección a la imagen, ¿no? A la imagen personal, viene, insisto, a mí me gusta entender toda la regulación desde su origen. Y la protección a la propia imagen viene desde un derecho a la identidad que tenemos constitucionalmente, pero además es un derecho humano internacional que forma parte de los tratados internacionales. Entonces, ese derecho a la identidad permite la protección a la imagen personal, y hay un precedente aquí, igual de la Suprema Corte de Justicia en México del 2013, que esa protección no es solo sobre el retrato de una persona, sino incluso se extiende a todos los elementos característicos de la imagen. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que utilizan mi imagen con inteligencia artificial, por ejemplo, pero la hacen en formato Ghibli, ¿no? De caricatura, o alguna forma modificada. Y entonces alguien podría decir, oye, es que ni siquiera es tu imagen. Yo diría, no, sí es mi imagen, porque están los rasgos característicos de mi persona y se permite mi identificación. Y entonces, a partir de que se permite la identificación de esa persona, entra en juego el derecho a la identidad. Y el derecho a la identidad, insisto, está reconocido no solo en México, sino en los tratados internacionales. Y respondiendo particular y concretamente a la pregunta, hay un convenio internacional en esta materia, el convenio de Berna, que han suscrito 196 países, en virtud del cual no solo si la infracción se comete en México y es un extranjero o en el extranjero de una persona mexicana, lo que dice nuestra legislación nacional es que a los extranjeros en México se les dará trato nacional en virtud de este convenio internacional que muchos países firmaron y se pusieron de acuerdo. Y entonces, aunque sea una persona que está
en España o en Europa, si se detecta, si él logra detectar esa infracción a su derecho de identidad, que se está explotando sin su autorización su imagen, él tiene la forma de reclamar y tiene instancias jurídicas para reclamar, tanto en México como en su país de origen, y sería algo que ameritaría una sanción e incluso una indemnización. Entonces, no se está desprotegido en ese sentido. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Como bien comentaba, que pues puede ser que ni siquiera se entere, ¿no? Está muy lejos y no se entera. Bueno, esos usos que pasan desapercibidos, pues es un poco lo que ocurre con cualquier otra infracción o con cualquier otro delito, que si no se identifican, pues va a ser difícil sancionarlos. Pero una vez identificado, insisto, sí hay mecanismos de protección al derecho a la propia imagen, al derecho a la identidad e incluso en un ámbito colaborativo internacional. Y de hecho, digamos, en la rama de los actores, las actrices en concreto, tienen como sociedades de gestión colectiva, son de los que están más protegidos, que son como sociedades que están monitoreando a nivel internacional los contenidos que se están exhibiendo desde en la línea, en internet y bueno, en las cadenas de televisión, en las salas de cine, etcétera. Entonces, por lo general los actores, las actrices están más protegidos que nadie más. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿O que quiera comentar algo de lo que hemos platicado? Sí, adelante. Entonces, según lo que entendí, el resultado del prompt no se puede registrar como obra intelectual, pero sí el prompt. A ver, Cristian, ¿escuchaste esa pregunta? No, no escuché, pero... Mira, la pregunta es si el resultado del prompt, es decir, el producto final, no se puede registrar aquí en México como propiedad intelectual, pero sí se puede registrar el prompt. No lo escuchas. Okay. ¿Ahí me escuchas? Bueno, no sé si Sí, es que escucho no sé si ustedes me escuchan, pero escucho entrecortado. Ah, ok. Bueno, creo No, que Oscar puede colaborar ahí también. Sí, con gusto. Sí, justamente un poco lo que nos dice la legislación es las obras generadas a partir de la inteligencia artificial, en tanto carecen de ese principio de humanidad, no son protegibles por los derechos de autor. Pero lo que es el prompt sí puede ser protegible siempre y cuando no dejemos de lado que ese propio prompt debe de cumplir con los requisitos de altura creativa y originalidad que debe de tener cualquier obra. Es decir, si el prompt tiene los elementos suficientes para ser considerado una obra artística, desde luego que es protegible. Ese input sí va a ser protegible y yo, por ejemplo, siempre utilizo como ejemplo la creación de un guión cinematográfico. Si nosotros ponemos en ChatGPT, oye, hazme un guión cinematográfico en donde hay dos personas, pero una de ellas se cae de un edificio y se la llevan al hospital y en el camino al hospital chocó. Bueno, toda esa historia finalmente ya es la premisa y todo eso definitivamente es protegible, aunque el resultado final ya con diálogos cinematográficos probablemente no sea atribuible a una persona en específico para esa titularidad en exclusiva. Ese prompt y ese input definitivamente sí tiene un autor y sí tiene su origen en la creatividad humana y si cumple esos requisitos de originalidad y altura creativa, definitivamente es protegible. Y digo, también en esto o sea, como vimos hace rato, mucha de la creación con inteligencia artificial, nosotros damos como el feed, ¿no? Digamos, las caras de los actores, o podemos hacer el diseño de arte. Esta chica, Eleonor, que dieron un curso sobre inteligencia artificial con Michael Goy hace unos días,
justo nos comentaba que iba a trabajar con Michael Bay para hacer un cortometraje de 4 minutos, ¿te acuerdas? Entonces ahí ella nos decía, bueno, o sea, sí se van a generar, digamos, el resultado final con inteligencia artificial, pero todo el input de los sets los está dando un director de arte, el diseño del vestuario lo está dando un diseñador de vestuario, va a haber un cinefotógrafo. Entonces, en ese sentido, digamos que todos estos inputs sí cuentan con la protección de derecho de autor. Yo no sé si aquí en México, para que el prompt esté protegido, es necesario registrarlo ante Indautor o no. O sea, eso sería interesante porque es todo un proceso burocrático ahí. Bueno, realmente como tal no es necesario. Nuestro sistema de derechos de autor se rige por un principio también que se le llama de no formalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sin necesidad de un registro en materia autoral, desde el momento de su creación y su fijación en un soporte material, ya se encuentra protegido. Pero, obviamente, sí hay ventajas con el registro, ¿no? ¿Y cuáles son esas ventajas? En primer lugar, la certeza jurídica que otorga llevar y declarar ante la autoridad de derechos de autor esa autoría precisamente. Y en segundo lugar, y ese es un beneficio muy muy importante que otorga un registro autoral, es la presunción que le otorga al autor. ¿Qué quiero decir con esta presunción? Es una figura jurídica que se va a presumir como cierto lo que se diga en ese registro, siempre y cuando no se demuestre lo contrario. Y entonces, ¿qué quiere decir esto para efectos prácticos? Que si yo voy y registro ese input o ese prompt en la Oficina de Derechos de Autor, sin que fuera necesario, insisto, me va a dar la ventaja de que ante cualquier conflicto, yo voy a tener por cierto y por acreditada mi autoría, y quien la trate de impugnar o controvertir va a estar obligado y va a tener la carga de la prueba de demostrar lo contrario. Caso contrario, si no lo registro ante la Oficina de Derechos de Autor, sí tengo la protección porque eso dice la ley, pero a quien le tocará acreditar que soy el autor y que esa creación yo la hice, pues va a ser a mí. Yo tengo la carga de la prueba y yo tendré que demostrar con las pruebas que yo estime convenientes, con periciales, con testimonial, como pueda acreditarlo. Pero por eso, respondiendo particularmente a la pregunta, no es necesario el registro, digamos, en estricto sentido y formalmente, pero sí es sumamente recomendable porque, insisto, nos da una presunción legal de nuestro favor. Yo quise hacer... Cristian, ¿así me escuchas a mí? Ay, se cortó. Uy, ya... Hola, Cristian, ¿me escuchas? ¿Así directo? Sí, así sí, es que por momentos Okay. corta el audio. Yo quisiera ahondar en esta pregunta que me pareció súper interesante. Del avatar que nos mostraste, en el cual ya hay como un antecedente jurídico. ¿Eso significa que yo, Sergei Saldívar, podría utilizar ese avatar indistintamente sin tener que rendirle cuentas a la persona que creó ese avatar? ¿O esa persona que creó ese avatar tiene algún tipo de resguardo jurídico? Quiero, Oscar, que te hagas las preguntas. Bueno, aquí el dilema... Bueno. Sí, te escuchamos. Perdón, te escuchamos. Sí, es que se corta demasiado. O sea, entendí tu pregunta un poco, pero ya al final no sé qué me dijiste porque se escucha entrepausada las preguntas. Ok, te la voy a mandar por el chat, pero no sé si Sí. tú puedes responderla. Digo, con gusto, pero yo creo que vale la pena su intervención y digo, no tengo problema en esperar si el auditorio no tiene problema. Se lo voy a dictar con inteligencia artificial. Sí, igual si quieres, Oscar, si quieres ir respondiendo, no hay ningún problema. Ya, de todas maneras, cualquier pregunta o cualquier duda, igual si me la mandan a mi mail y con gusto también se las respondo porque... Por lo tanto, lo podría utilizar cualquier persona sin ninguna protección jurídica al autor.
ser puro audio, sí. Te vamos a poner en puro audio. Sale video. Te vamos a quitar de video, Cristian, y te vamos a dejar solo el audio. ¿Ahí nos escuchas bien? Sí, ahí sí, en este momento. El avatar que nos mostraste, por lo tanto, ¿lo puede utilizar cualquier persona sin ninguna repercusión jurídica? No, a ver, el sentido de la Suprema Corte en este caso fue porque el creador de este avatar quería darle protección dentro del mundo digital con los derechos de autor, precisamente a su réplica digital a través de este avatar. Y el órgano, en este caso encargado de la protección de los derechos de autor, le negó justo esa protección y la Suprema Corte le dio la razón en este aspecto al órgano de no brindar una protección de derechos de autor. Entonces, el avatar o la imagen queda sin protección en el aspecto de los derechos de autor y cualquier persona puede utilizar este avatar sin que en este caso Sergei Saldiva reclame derechos de autor por esta imagen creada. Okay. Hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que uno genera. ¿Alguien más? Por favor, aquí. ¿Qué hay de un trabajo como hecho parcialmente, hecho con inteligencia artificial? Pon tú que yo quiero hacer una película animada y el diseño de los personajes lo hago con inteligencia artificial, pero la animación la hago animación tradicional, 2D, animación digital. ¿Cómo se protege así mi trabajo? Bueno, realmente lo que pasa en esos casos es como sucede en cualquier obra audiovisual. Las obras audiovisuales compilan o en una obra audiovisual convergen muchos elementos susceptibles de protección. Y entonces, por ejemplo, si yo creo una obra audiovisual en donde uno de mis personajes ficticios, por ejemplo, es Gengis Khan, ¿no? Que fue una persona hace más de 1000 años, que por el transcurso del tiempo ya carece de protección a la propia imagen. Entonces lo incorporo como un personaje ficticio. Entonces eso quiere decir que sobre toda mi obra audiovisual yo voy a tener exclusividad porque soy el autor y por tanto titular exclusivo de los derechos de autor, salvo de aquellos elementos que yo incorporo y que no son propios. ¿Qué quiero decir con esto? Mi obra audiovisual en su conjunto definitivamente va a estar protegida y va a tener un reconocimiento autoral en mi favor y no se va a poder explotar sin mi consentimiento, pero ese elemento aislado, si alguien lo toma y hace otra película en donde un personaje ficticio es Gengis Khan y reproduce esos elementos característicos que no son de mi autoría y no son producto de mi originalidad y por lo tanto no tengo yo una titularidad exclusiva sobre eso, sí podría utilizar ese personaje ficticio. En el 2023 ocurrió algo muy similar a lo que plantea uno de los asistentes, que fue el caso de un cómic que de nombre Shira of the Dawn, que precisamente eso fueron imágenes, el cómic generado a través de inteligencia artificial. Se buscó el registro, pero como se mencionó que no había una intervención sustancial de la mano humana a la hora de la creación, pues no podía tener como que esa protección amplia y quedaban algunos sesgos por allí que justo no podían reclamarse a posteriori precisamente como de la autoría de la creadora. Entonces, bueno, es como que ese riesgo de tal vez una parte sí, pero la parte un poco más sustancial puede carecer de ciertas protecciones y ahí es donde no se da ese respeto a tu originalidad o tu libertad creativa. Perfecto. El maestro Tato Flores. ¿Pueden pasar el micrófono para allá? Pásaselo aquí al compañero. Sí.
Pues mira, vamos a ponerte micro, también para que Cristian te escuche, porque él está conectado, todo está conectado. Tomando el mismo ejemplo que se acaba de discutir ahorita del Gengis Khan, etcétera. Si en vez de ser un Gengis Khan, un personaje histórico, fuera un personaje real, vivo, al cual no se consulta, simplemente se toma su imagen para generar un personaje dentro de una historia que sí es ficticia, pero el personaje es real y vivo. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, lo que pasa en ese caso es un poco lo que comentábamos hace un momento, que el derecho a la propia imagen sí está protegido por la legislación vigente. Es decir, nosotros tenemos una protección a ese derecho a la identidad, y si la imagen propia de una persona, o incluso ni siquiera su retrato, sino los rasgos característicos de esa imagen se utilizan sin su consentimiento, sea a partir de inteligencia artificial o a partir de cualquier otro proceso, de una caricatura o de alguna otra cosa, si no se encuentra amparado por algunos de los casos de excepción que hay en la legislación, como lo es la libertad de expresión, si no lo ampara la libertad de expresión, por ejemplo, sería una infracción en contra de los derechos a la propia imagen de esa persona. Correcto, contra quien lo hizo y además contra quien lo explota también. Son ambas personas, porque muchas veces no es la misma persona quien lo hace y quien lo explota, ¿no? Pero contra ambas puede proceder, porque finalmente el uso no autorizado de la imagen personal sí constituye una infracción. E insisto, entendiendo la imagen no solo como el retrato de una persona, sino como la reproducción de cualquier rasgo característico que permita la identificación de una persona. Que hay sus excepciones, insisto, está la libertad de expresión, ¿no? Y tenemos en la libertad de expresión ciertos parámetros y lineamientos para utilizar la imagen personal sin necesidad de una autorización, y es lo que hacen los caricaturistas políticos en el periódico, porque se amparan bajo esa libertad de expresión. Pero cuando no está amparado por la libertad de expresión, que no es respecto de la faceta pública de una persona, que transgrede derechos de privacidad y que es un uso indiscriminado con fines de lucro directo o indirecto de la imagen de una persona, definitivamente es una infracción y se puede proceder en contra de quien lo crea y de quien lo explota además. Sí, con gusto. Una pregunta, que no se acaba de justamente digamos, atarle las manos a los caricaturistas con una nueva legislación en la cual como que se prohíbe hacer mofa y burla por lo menos de las mujeres políticas, algo así, escuché. Entonces que ya podrían, si un caricaturista dibuja de forma muy grotesca a la presidenta, ¿podría ser demandado? Bueno, sí, hay una iniciativa de ley, ¿no?, que se está tratando de empujar, que todavía no trasciende, pero que se está empujando desde el Congreso, pero finalmente los límites a la libertad de expresión siempre han existido, ¿no? Y cuando uno dice voy a ejercer la libertad de expresión, tienes como límites la vida privada de las personas, la moral y las buenas costumbres, y que no se afecten derechos de terceros o que no se afecte el orden público. Eso siempre ha existido. Lo que se está buscando con esta ley, pues, es a esos parámetros subjetivos categorizarlos, ¿no? Porque dice la transgresión a la moral y a las buenas costumbres. Pues sí, pero la moral y las buenas costumbres, ¿de quién?, ¿no? Y entonces eso es lo que se está buscando categorizar y ponerse más estricto. Todavía está en una fase de iniciativa, todavía no hay propiamente una reforma a esos preceptos, pero va por ese sentido. O sea, esos límites ya existen, simplemente se busca identificarlos y categorizarlos para saber hasta dónde sí y hasta dónde no te ampara la libertad de expresión. ¿Alguien más? Podría... ¿Sí? Te Sí, escuchamos. podría complementar un poco la pregunta que hizo el compañero en la sala.
Nada más agregar que hay que ir, sobre todo ustedes como creativos, y hay que irse acostumbrando a términos también como identidad digital, patrimonio digital. Entonces, lo que bien exponía el compañero Oscar, pues es que existen los mecanismos para que también ese patrimonio digital y esa identidad digital, esos derechos personalísimos como la voz, la imagen, la opinión, tengan su protección precisamente para que no se haga un mal uso de ello, las deepfakes, precisamente porque van en ese sentido de una vulneración a una identidad digital, a un patrimonio digital. Entonces, bueno, que sepan igual que están los mecanismos, como también los individuos, como en este caso el compañero Oscar y los abogados que se especializan, nos especializamos en la materia, para también ver los mecanismos, hacer las verificaciones y en su caso proceder ante las autoridades correspondientes precisamente para brindarles esa protección a su identidad digital y a su patrimonio digital. Se está poniendo bueno. A ver, ¿alguien quiere alguna pregunta? El compañero, por favor. Gracias. Exacto. Más interactivo, pasarse el micrófono entre todos. Dos preguntas. La primera, ya, por ejemplo, la academia, SOGEM, directores, ustedes los de la AMC, ya todo lo que viene, toda esta avalancha de cosas sobre de propiedad intelectual y derechos, ya lo están haciendo, esa es una. Y la otra, ¿qué pasa si yo registro ante derechos de autor mi película y está ahí establecida y alguien de ahí o lo que sea tiene ese guión, y lo pone en inteligencia artificial y crea una película con ese guión que ya está registrado? ¿Qué pasa con eso? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, sí hay gremios que están trabajando muy fuerte. El primero de ellos es WGA en Estados Unidos, ¿no? El sindicato de escritores, que fue quien empezó justo a empujar para esta regulación. Después viene la huelga del sindicato de actores en Estados Unidos. Actualmente la ANDA aquí en México está impulsando una reforma. Digo, falta todavía mucho trabajo, pero bueno, yo creo que siempre vamos un poco desfasados, ¿no? A lo que ocurre, por ejemplo, con la industria americana, y que antes de regular siempre algo en México en estos temas, esperamos un poquito a ver la luz de cómo se va a regular, porque finalmente tenemos mucha influencia, ¿no? Y es una industria muy grande y nuestra industria audiovisual en México depende en gran medida de esa inversión, sobre todo americana, con las plataformas de streaming. Entonces, vamos un poco desfasados, pero esa lucha, insisto, sí se está haciendo en Estados Unidos con WGA, con el sindicato de actores. En México particularmente, el gremio que más énfasis le ha puesto es ANDA, en buscar una protección y una regulación para buscar prohibir la interpretación actoral generada a partir de inteligencia artificial y el doblaje. Pero respondiendo a tu pregunta, sí veo necesario que muchas otras áreas de la industria audiovisual se unan, porque finalmente tiene que ser una regulación en conjunto, ¿no? O sea, se tienen que ver todas las ópticas, y creo que eso es un poco lo que todavía sigue haciendo falta, pero también, insisto, hará falta en ese desfase que llevamos ver cómo se termina por regular o qué bases se sientan
en la industria americana para también tomar como referencia. Perdón, ahí me faltó agregar. Sí. Es decir, se han acercado a la nueva Poder Judicial, a la Cámara de Diputados, senadores. ¿Se está haciendo algo respecto a eso? Si soy arquitecto y hice un diseño de un mueble y luego yo en inteligencia digo, ponle esto, combíname este arquitecto con esto y puedo variarlo. Ponerte un ejemplo, Sí. y que se puede ir a todas las, a otras áreas. ¿Sabes algo de eso que está pasando? Sí, o sea, tal cual hubo una iniciativa de ley ya formalmente presentada ante el Congreso. Insisto, vino iniciativa de una diputada, pero que a su vez venía influenciada por el sindicato de actores. Esa iniciativa todavía no trascendió porque pues hace falta pulirlo mucho, y veía solo el enfoque de la inteligencia artificial desde los actores de doblaje. Entonces falta mucho trabajo y pulirlo mucho, pero lo que sí hay, y bien lo comentaba Cristian, es este precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque lo que hace el Poder Legislativo es crea esa regulación. Pero a falta de esa regulación, el Poder Judicial lo que hace es interpretar las normas vigentes, y a partir de las normas vigentes ver cómo se puede resolver un conflicto actual. Entonces, sin que todavía haya legislación específicamente creada en materia de inteligencia artificial, ya hay conflictos de inteligencia artificial. Y esos conflictos finalmente se tienen que resolver, y el precedente es que nos compartían de 2023, en donde ya hay un precedente de la Suprema Corte de Justicia, en donde la generativa carece de ese principio de humanidad, y por lo tanto carece de la atribución exclusiva y de la titularidad individual de una persona, de la autoría de una persona. Por lo tanto, no se protege como obra artística en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor. Esto es un precedente que ya existe de uno de los casos y que sirve como referencia para saber cómo se está viendo, sin que, insisto, todavía haya legislación concreta y vigente, porque eso todavía está en trámite. Pero vamos, aún así eso no quiere decir que no haya ya conflictos que hay que resolver. Y no sé si... Yo puedo... Sí. A ver, Cristian, ¿sí? Sí, adelante, Cristian. Hola. No, perdón si interrumpí, es que como voy desfasado un poco. ¿Me escuchó? Ahora sí te escuchas. Perdón, no sé si interrumpí al compañero Oscar, pero como voy un poco desfasado en audio, si lo hice, lo lamento. No, todo bien. Sí, comentar también, siguiendo la línea que ahora mismo están comunicando, que muchas de las normativas o de las pocas luces legislativas que se han tenido, sobre todo desde un precedente judicial, vienen también mucho de la dinámica internacional. De hecho, hay unas recomendaciones de la UNESCO precisamente para ver cuál es la ética o la línea ética que sigue la inteligencia artificial, sobre todo a la hora de implementarse en industrias como la nuestra. Y hace una pregunta el compañero, definitivamente, y sigo la misma línea del compañero Oscar, es unificar criterios, no nada más los actores, no nada más los de doblaje, sino también personas que son sujetos a derechos de autor, que la misma Ley Federal de Derechos de Autor nos define quiénes son. En este caso, la parte cinematográfica con los directores de fotografía, también los directores, pero se está buscando precisamente a través de la instrucción, a través de la educación, lograr que todos hablemos este mismo lenguaje y unificar esos criterios para poder avanzar hacia ese proceso legislativo y que sea la protección más amplia posible. De hecho, la AMC
ya hace un mes inauguró su academia MC y se está trabajando, ya pronto va a ser la publicidad en ese aspecto, pues se está trabajando en una especie de diplomado, una especie de taller que contempla precisamente este tipo de preguntas, este tipo de dilemas, para que, como lo estamos haciendo ahora, los interesados y los involucrados hagamos este feedback y lleguemos a unificar criterios tanto en la práctica como en la teoría. Entonces, sí, la MC ya está trabajando en ese proceso para que desde la trinchera que nos atañe podamos sumar a esos esfuerzos colectivos. Y al final es eso, es una colectividad la que se requiere para poder desatascar este proceso. Quedaba pendiente la segunda parte de la pregunta. Sí, correcto. ¿Qué sucede si alguien toma, por ejemplo, un guión de mi autoría, lo pone en ChatGPT y lo reinterpreta y genera un material derivado? Bueno, eso, insisto, o sea, muchas veces con la inteligencia artificial, como es novedosa, pues queremos entender qué onda y todo, pero muchas de las cosas incluso ya están contempladas, y esto no es otra cosa más que una obra derivada. Y digamos que no es inteligencia artificial, que fuera una persona hace algunos años, en los años 90, que yo le encargo a un escritor, oye, a partir del guión de Top Gun, hazme una película mexicana. Si los elementos de esa obra originales, que son sujetos de protección, que tienen una altura creativa, se reproducen en otra obra, pues eso es una obra derivada, y la creación de una obra derivada requiere necesariamente la autorización del titular primigenio. Y entonces, en ese mismo sentido, sea con el proceso que sea la creación de una obra derivada, pero en el caso específico, a partir del procesamiento en inteligencia artificial, si se detecta que parte o la inspiración o el fundamento reproduce los elementos de una obra primigenia, pues bueno, necesariamente para la explotación de esa obra derivada se va a requerir la autorización del titular de la obra primigenia. Y entonces aquí muchas veces la complejidad viene en la dilución de las fuentes a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Que es tal cantidad de datos que se diluyen la inspiración o las fuentes, que crean un material derivado, pero es un poco también lo que tiene que ser la tendencia para la regulación de la inteligencia artificial, que decía Cristian, esa transparencia algorítmica, que se permita ver las fuentes de entrenamiento de esas inteligencias artificiales, ver cuál es, digamos, el material de origen que se crea, el prompt que se utilizó, el input que se utilizó para crear un material, un contenido a partir de inteligencia artificial generativa. Y de todos modos, si el resultado es, insisto, que los elementos originales, característicos de mi guión se están reproduciendo y se están explotando, se va a requerir de mi autorización. Y eso, insisto, sea a partir de inteligencia artificial, o sea, a partir de cualquier otro proceso de creación de ese material derivado. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Por acá, el compañero? Sí. Nos quedan 15 minutitos. Okay. Quería preguntar, justo si yo como director o productor de una película, se realiza la película, pero alguno de mis colaboradores, alguna de las cabezas de departamento, realiza su trabajo basado en inteligencia artificial. Yo como director o productor puedo penalizar a esa persona y quitarle el crédito de su trabajo, ya que pues no lo hizo técnicamente. No sé si Cristian escuchó, pero si no, respondo por acá. Sí, realmente esa es una
Sí, es un dilema moral del profesionalismo de cada persona, porque, vamos, muchas veces, insisto, incluso antes de que existiera la inteligencia artificial, uno contrataba al musicalizador de una película, ¿no? Y a lo mejor él estuvo viviendo en Bélgica muchos años y se robó música de allá, de otros autores y de otras personas, y la utiliza y la plagia dentro de otra obra audiovisual. Pues vamos, o sea, ni siquiera es un dilema propiamente de inteligencia artificial, es más bien un dilema moral del profesionalismo de cada uno de los colaboradores que están en una obra audiovisual. Y entonces, ¿cómo se puede proteger un productor o un director de una película ante algo como esto? Es que cuando realizas la contratación de cualquiera de los colaboradores de una película que van a participar bajo un esquema comúnmente de obra por encargo, en donde el director o el productor le solicita qué es lo que necesita aportar a la obra audiovisual, hay cláusulas en donde esa persona tiene que garantizar la originalidad y la autenticidad de su aportación a la obra audiovisual. Y entonces ahí esas cláusulas de garantía que no deben de faltar en esos contratos son las que protege al productor o al director ante una falta ética de esta naturaleza, insisto, sea que lo hizo con inteligencia artificial por ahorrarse la chamba, o incluso antes de que existiera, lo tomó de otro lado y ni siquiera es de su autoría. Y entonces, ¿qué sucede en esos casos? Que evidentemente, como bien lo mencionas, ya la ley, por ejemplo, nos permite excluir del derecho moral a otorgarle un crédito a esta persona dentro de nuestra obra audiovisual, porque finalmente la aportación que tuvo autoral no fue creada a partir de su intelecto y no tiene su propio intelectual. Entonces, en virtud de no tener esa aportación creativa, pues no es uno de los colaboradores que son coautores de la obra audiovisual, y definitivamente si no hay una aportación creativa, pues no es necesario ese crédito autoral que se le otorgaría a cualquier persona que colaboró creativamente en nuestra obra. Igual, o sea, punto que lo quito de los créditos, también habría como una penalización monetaria de si hubo como un pago por su trabajo, después podría yo como demandarlo por... Sí, bueno, en ese sentido hay dos cosas que se pueden prever. La primera de ellas es las penalizaciones convencionales. ¿Qué quiere decir convencionales? A las que mutuamente llegamos de común acuerdo. Es decir, tú y yo estamos firmando un contrato para tu participación en esta obra audiovisual. Y si incumples a tus obligaciones, entre muchas otras, a la obligación de autenticidad y originalidad, de común acuerdo fijamos penas convencionales, es decir, va a haber como pena tal, que puede ser el monto del contrato o una cantidad fija, etcétera, etcétera. Esa es una pena convencional, de común acuerdo en el contrato. Pero digamos que no lo pusimos, lo hicimos de buena fe y dijimos, bueno, no es necesario esa amenaza contractual ante un incumplimiento. ¿Qué pasa si no estaba ninguna pena prevista en el contrato? Bueno, lo que entra en juego ahí y lo que lo suple es la propia legislación general, la que es aplicable para todos. ¿Y qué nos dice la legislación? Que cualquier persona ante un incumplimiento contractual sufre un daño o un perjuicio, pues lo puede reclamar. Y entonces, si no tuviste tú en tu contrato una penalidad por escrito al incumplimiento de una garantía de originalidad o autenticidad, lo que te queda es una acción judicial de reclamar daños y perjuicios. ¿Y qué implicaría ahí? Pues acreditar cuál fue el daño que a ti te causó la falta de cumplimiento de esa obligación por parte de la persona que contrataste. Es decir, él no lo hizo como cumpliendo esa garantía de originalidad y autenticidad. Bueno, ahí toca entonces decir, ese incumplimiento, ¿qué daño me causó o qué perjuicio me causó? Pues mira, mi película ya no me la compraron para ser exhibida en tal lado,
o ya no pudo participar en el festival de no sé dónde porque no cumplió con los requisitos, porque se hizo con inteligencia artificial. Bueno, ese es un daño y un perjuicio acreditable, porque pues cuánto tiempo le invertí a mi película, cuánto dinero le invertí y no la voy a poder explotar. Y entonces ahí, si eso es acreditable, aunque no lo dijera el contrato, si él incumplió con esa garantía de autenticidad, se le puede reclamar. O insisto, tal vez tú lo previste y fijaste una pena convencional en una cantidad o en un monto o vamos, en la naturaleza que tú lo hayas considerado contractualmente. No sé si respondí la pregunta. No, sí. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora, yo quisiera, digamos, también hay que tomar en cuenta que las herramientas, como vimos en la presentación pasada, ¿no? O sea, como que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? O puede ser una herramienta. Entonces, por ejemplo, ya desde hace años, los directores de arte, los diseñadores de producción utilizan esa herramienta para presentar como bocetos y propuestas de sets, ya sea sets que van a construir o incluso lo que podría ser proyectado contra un croma, ¿no? Cuando nosotros filmamos a las personas. Entonces creo que ahí es una delgada línea, es interesante lo que planteas. A lo largo de estas pláticas y pláticas que han habido pasadas, yo lo que he ido aprendiendo es que, aunque sí la llegada de la inteligencia artificial es un cambio de paradigma en cuanto a las personas que van a realizar o van a contar las historias o van a realizar las historias o los contenidos, como lo quieran llamar, al fin y al cabo, como el fondo de cómo se hacen las cosas sigue necesitando alguien que dirija, ¿no? Alguien que dé los prompts, si quieres, o alguien que le diga a un experto qué es lo que quiere ver y cómo lo quiere ver. Y en ese sentido, aunque es una herramienta súper desarrollada, por decirlo de alguna manera, los parámetros legales y éticos, por lo que estoy entendiendo, siguen siendo muy parecidos en cuanto a la propiedad intelectual, ¿no? Yo quisiera que sigamos con la conversación y quisiera como abrir un poco la conversación. Me salgo un poco de la cuestión legal, pero es algo que a mí me ha venido rondando la cabeza desde hace tiempo, que tiene que ver con el futuro de los jóvenes creadores, ¿no? Es decir, los que hemos estado sentados en este lado de la mesa, ya somos cinefotógrafos o directores que tenemos muchos años de experiencia, ¿no? Juanjo Sarabia lleva más de 30 años como cinefotógrafo. Él también ha dirigido proyectos. Isis Arfati, ¿no? Que es director, productor, cinefotógrafo. Michael Goy de la ASC, cinefotógrafo, pero está dirigiendo. Pero me pregunto yo, bueno, ¿qué va a pasar, ¿no? Con las nuevas generaciones? Y es una bombita que yo quiero echar aquí porque yo soy egresado del CCC, en el cual hago una reflexión. Cuando yo estudié, soy de la 13ª generación, así es que fue hace mucho tiempo. El curso de realización cinematográfica era el mismo para todos los egresados. Y eran igual 4 años y medio, digamos. Y ya hacia el final del tercer año, como que la gente se decantaba y se especializaba. Ya a esas alturas prácticamente todos los que querían ser cinefotógrafos se dedicaban a ser cinefotógrafos. Veías gente que estaba más clavada en la realización, algunos empezaron a decantarse por ser documentalistas, sonido, etcétera, ¿no? A mí me preocupa un poco como la tendencia que empezó a haber desde unas décadas para acá, de empezar como a exigirle a los alumnos a especializarse. Yo conozco a algunos de los alumnos de primera generación que acaban de pasar a segunda generación y vivían con una angustia terrible porque se tenían que decidir entre si se dedicaban a ser directores o se dedicaban a ser cinefotógrafos. Y ellos, a mí me consta, les hubiera encantado seguir, digamos, por lo menos el segundo año,
seguir estudiando realización cinematográfica y tal vez en el curso del tercer año o del cuarto año entonces ya tener que decantarse o especializarse. Yo no estoy en contra de los cursos de especialización en los que tú aprendes como a detalle la artesanía de las distintas especializaciones, ser asistente de cámara o dedicarte a ser director de arte o todas las ramas, ¿no? Pero sí creo que hoy en día las escuelas de cine, más cuando entran jóvenes que quieren ser realizadores, quieren contar historias, eso es lo que deberían de apoyar. Y más hoy en día donde lo que vimos es que un cinefotógrafo reconocido, que tiene una carrera reconocida, pues se está dirigiendo. Los que hayan estado aquí hace unos días en esta relación que hubo entre Eleanor, que es esta chica que se dedica a hacer contenidos con inteligencia artificial y que va a trabajar con Michael Bay, ¿no? Para hacer un cortometraje de 4 minutos. Ella estuvo trabajando con Michael Goy y Michael Goy, aunque es cinefotógrafo, lo que estuvo haciendo él fue dirigir la escena. Entonces, creo yo que las escuelas tienen que empezar a cambiar un poquitito su óptica, la manera de ver, y creo que les tienen que dar más herramientas a los estudiantes. Creo que los estudiantes ahora tienen que ser más como estos artistas renacentistas que sabían un poco de todo, como Leonardo da Vinci, digamos. Aún los cinefotógrafos es muy importante que sepan de edición, que sepan de dirección, que tengan nociones de producción, de sonido. Lo mismo los directores. Yo no me puedo imaginar, y me entristece mucho, que hayan directores que solo toman un curso básico de cinefotografía el primer año y después ya se dedican a dirigir y se divorcian un poco de la cinefotografía cuando es la herramienta principal para la realización de películas de la manera convencional o como conocemos hasta ahora. Entonces, bueno, esta es una reflexión que pongo, pero bueno, supongo que habían otras preguntas con respecto a la cuestión legal. A ver, Jessica, por favor. Tenemos una pregunta de Andrés Lugo, que es un compañero actor, y él quiere saber, dice, entonces, si el uso de esa identidad es a través del uso de la voz, no se menciona quién es ni imagen, pero la voz es creada por inteligencia artificial con una duración menor a 5 segundos, porque se habla de la imagen, pero no del uso de la voz sin imagen. Bueno, justo hacía mucho énfasis hace un momento del derecho a la identidad, porque justo esa acepción se vino a cambiar a partir del 2013 y no es solo la imagen, sino es cualquier rasgo que permita la identificación de una persona, cualquier rasgo característico. Y de hecho, esta reforma que impulsó una diputada del PT y que venía empujándose por ANDA, tenía mucho que ver con precisamente el reconocimiento de la voz. Pero vamos, incluso aunque esa reforma todavía no esté en vigor, que no haya pasado a convertirse en una ley, eso no quita que ya actualmente los precedentes judiciales que tenemos existe esa protección a cualquier rasgo de identificación de una persona, y por eso hacía mucho énfasis hace un momento que no es solo el retrato, sino cualquier rasgo identificable de una persona, como lo puede ser la voz incluso, ¿no? Ahí habrá que ver cuál voz, ¿no? Sí permite la identificación de una persona, porque en virtud de permitir esa identificación forma parte de la protección a la identidad y a la propia imagen de la persona, aunque no sea la imagen per se. ¿Alguien más? Ahí acá hay un comentario. Déjate, pasamos el micro. Es que así también lo pueden escuchar en España o en otros lados. Yo, más que hacerles una pregunta como específica, voy a cambiar un poquito el tema. O sea, no el tema, pues, sino como la orientación de lo que se estaba hablando en un momento,
pero me gustaría saber qué piensan respecto a los festivales de cine que ya se están generando con inteligencia artificial. Por ejemplo, el de Runway, hace poquitito acaba de ser y ahí, pues no sé, me gustaría escucharlos a ustedes tres que pueden comentarme al respecto, además de que se tiene una remuneración gigantesca por este festival, entonces está interesante saber qué piensan sobre esto. Si quieren, comparto mi punto de vista y te cedo el micrófono, Sergey, para ver también tu óptica. Bueno, mi postura y mi óptica es que haya una tendencia jurídica de regulación o de carencia de regulación de la inteligencia artificial. No quiere decir que sea mala o que se deba dejar de utilizar. Puede ser muy útil y es óptima incluso para ciertos efectos, pero insisto, ese uso tiene que realizarse desde mi punto de vista de forma ética y de una forma correcta. Y entonces cuando se le da ese uso, termina siendo una herramienta. Vamos, o sea, es como si un director de arte que antes construía todos sus sets con carpinteros, se opone al uso de modelado de 3D o impresión 3D, pues sería ilógico, es mucho más óptimo y mucho más eficiente, pero ese uso ético parte de la base de reconocer de dónde viene la fuente de esa inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces sí que exista, sí que se utilice, sí que se explote, pero sin perder de vista qué fue lo que alimentó esa inteligencia artificial generativa, porque es ahí, en ese origen, en donde no se debe perder el respeto a los derechos de esas personas que intervinieron en la creación, digamos, primigenia, antes de procesarse por la inteligencia artificial. Y si se hace de esta forma ordenada y correcta, desde mi punto de vista es una herramienta increíble, invaluable y que aporta a la industria y que al mismo tiempo no pretende ni sustituir ni suplantar la creatividad humana y esa subjetividad que aportan los creativos que sostienen la industria audiovisual. Creo que ya tenemos que terminar. Mira, yo lo celebro, o sea, celebro que hay este festival Runway. Creo que hay una percepción importante. Si los contenidos, digamos, que se ven son cortitos, son de 5, 8 segundos, pues probablemente tú das una instrucción a algún generador de video y pues te da 5 opciones y es un poco al azar. Pero ya cuando empiezas tú a contar una historia, y ahorita lo vimos, no sé, Easy nos enseñó un proyecto espectacular de un video en el que nos decía que lleva 4 meses trabajando. En esa hora y media en la que estuvo aquí Michael Goy y Eleanor es así de las top que genera contenidos, ¿no? En una hora y media, a lo más que pudieron llegar es hacer el setup como el establecimiento de dónde iba a suceder la historia y elegir el personaje. Además el personaje era una niña, y los generadores de video se lo bloquearon. Le dijeron no, o sea, porque incluso hay muchos filtros ahora que no te permiten trabajar con niños, etcétera. Entonces tuvieron que cambiarlo a una mujer adulta. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Aunque tenemos la percepción de que se genera muy rápido con inteligencia artificial, hoy en día todos esos cortometrajes o tal vez largometrajes que se hayan llevado al festival, te aseguro que tienen mucho tiempo de trabajo y mucho tiempo de esfuerzo y entonces es tal cual, es gente creativa que está atrás, que está utilizando la herramienta de la inteligencia artificial para contar sus historias. Hay otro ejemplo en concreto, es un amigo, Agustín Tapia, él es escritor y director, egresado del CCC, y él nos decía que si hoy en día llegara un mecenas y le diera recursos ilimitados para contar las historias que él ha escrito, que ya tiene escritas, y los cortos que él ya tiene escritos, no le alcanzaría la vida. Entonces, Agustín desde hace 2 años, 1 año y medio, es el más feliz con la inteligencia artificial, porque eso a él le está permitiendo
llevar a la pantalla sus historias. Y justamente inscribió un cortometraje que acaba de realizar, porque él me dice, yo no tengo los 2 millones de pesos que necesito para hacer este cortometraje, pero sí tengo mi suscripción a FreePic y tengo mi internet y mi computadora, y entonces en unos meses pudo llevar a la pantalla uno de los cortometrajes que él había escrito, y ahora está compitiendo, ojalá gane algún premio, le caería muy bien. Pero yo sí siento que, por otro lado, aunque puede ser abrumador lo que se viene con la inteligencia artificial, y que ciertamente mucha gente va a perder el trabajo, y que ciertamente no va a desaparecer el cine tradicional como lo conocemos, pero sí, pues yo digo, todo lo que es fantasía, animación, o contenidos híbridos, digamos, yo creo que la vertiente natural va a ser generación con inteligencia artificial. Sí creo que también es una democratización y una apertura para los que quieren contar historias. En ese sentido, siento que, por ejemplo, yo veo más ánimo y veo como a los directores, a los que quieren contar las historias más con los brazos extendidos y dándoles la bienvenida a la inteligencia artificial, que por ejemplo a los que somos directores de fotografía o diseñadores de producción o incluso músicos, etcétera, porque sí estamos viendo que hay como una injerencia y una sustitución más evidente por parte de la inteligencia artificial. Pero bueno, eso nos obliga a nosotros a reinventarnos, ¿no? Y dar el pasito adelante. No sé si Cristian quiera aportar algo. Bueno, no sé. Sí, pues nada más comentar que en ese aspecto lo que preguntaba la compañera, digo, al final hay gente para todo, entonces puede ser también este tipo de festivales una alternativa para la gente que guste de lo artificial. Pero estamos en el mundo del cine, de la industria creativa, y entiendo que a los ojos de ustedes, que al final están formados desde esa óptica artística y creativa, les resulta más satisfactorio ver una producción hecha desde su origen por el raciocinio humano y por también la ejecución humana, que a lo mejor ver algo pues meramente artificial, meramente plástico, dándole una conceptualización más material. Entonces, pues bueno, al final yo no voy con la idea de que vayamos a extremos. La inteligencia artificial puede traer sus cosas benéficas, pero si partimos de la lógica de ponderar siempre lo que se habló ya también con el colega Oscar, ese principio de humanización, puede cualquier herramienta, por muy avanzada que sea, tener sus límites, siempre y cuando esté la vigilancia humana o esté también el ser humano detrás. Entonces, bueno, coincido en ese aspecto nada más. Ya nos tenemos que despedir, pero tal vez alguien quiera levantar la mano. Un par de preguntitas. A ver, allá al fondo. O comentarios, no, o sea, de aquí estamos para escuchar sus opiniones. Gracias. Pues primero que nada es un poquito ambigua mi pregunta, pero quisiera yo preguntarles, ¿en qué momento la inteligencia artificial deja de ser herramienta y pues los empieza a afectar a ustedes o a nosotros como realizadores o futuros artistas que queremos ser? A ver, y sí. ¿En qué momento? A ver, sí, la verdad sí me gustaría escuchar la respuesta. Y sí, la pregunta, no sé, ¿en qué momento la inteligencia artificial deja de ser una herramienta y nos empieza a sustituir a nosotros como creadores? A mí me gustaría escuchar la opinión de Isi. No sé si le pueden pasar el micrófono, por favor. Porque ¿sabes? Isi tiene mucha más experiencia, es de los que más... O sea, digamos, aunque todos estamos experimentando con inteligencia artificial, Isi ya está realizando cosas y ya las está llevando al frente. Entonces sería interesante escucharte. Es una gran pregunta y hace rato que estábamos hablando, justo estaba como pensando en eso y no me quise meter porque los que la vieron,
yo soy medio pesimista con todo esto que está pasando y estoy emocionado de hacerlo. El tema es que hicieron una pregunta al final también, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial empieza a basar sus creaciones en imágenes que ya fueron creadas por inteligencia artificial y empieza a haber un loop donde la humanidad ya no es quien está creando? Porque ahorita, pues las imágenes de AI están siendo basadas en imágenes que nosotros creamos como humanidad, pero poco a poco eso pues va a estar agarrando referencias de lo que ahora eso está creando y en qué momento eso se va a llenar, ¿no? Sobrepasarnos. Yo creo que estamos como humanidad. Eso es lo que creo. Porque, ¿qué creo que va a pasar en un futuro cercano? Que te vas a lastimar, ya está pasando, te vas a lastimar cañón, te van a poder poner un brazo que pueda llegar a funcionar como si fuera tu brazo. Ahora tu ojo. Pues te van a poder poner un ojo. Y de repente, ¿sabes qué? Te está fallando la memoria y te van a poder hacer algo para que la memoria, y poco a poco, vamos a ser mitad humanos, mitad vamos a empezar a tener partes del cuerpo cada vez que nos arreglen. ¿Y a quién nos van a arreglar? Pues a todos, con la edad. O sea, ¿no? Hacia el arte, pero el tema es que es como una cosa global porque se lo lleva de corbata. En el momento en el que nosotros seamos mitad humanos, mitad robots y lo que sigue es quién es superior, el robot o el mitad humano, mitad robot. No, pues el robot, y entonces al ratito somos los débiles y entonces en cuestión del arte creo que va a pasar algo similar porque poco a poco, y ahorita estamos en pañales, en el inicio de todo esto, pero pues conforme esto avance, aprende muy rápido. O sea, los avances que ha habido en la creación de imágenes y videos en los últimos 2 años, rápido cómo está avanzando. Entonces, digo, no hay una respuesta definitiva a nada de esto, porque no lo sabemos. También puede ser que la humanidad se harte de esto, o alguien apague la luz y regresemos a escribir en papiros, no sé, pero a lo que voy es que va tan rápido que pues en algún momento o sea, el general intelligence es que pues ya está, que empieza a pensar por sí misma la inteligencia artificial. En eso ya estamos ahorita. No es que ya va a llegar, si ya está pensando en sí mismo y puede analizar, sacar conclusiones, pensar, programar a otra inteligencia artificial, o sea, todo esto que estás viendo de los asistentes, has visto que asistentes de inteligencia artificial, primero empezaron los bots hace como 1 año. Y había bots que te ayudaban a hacer tareas repetitivas, a hacerlas más rápido. Ahora son asistentes que tú programas como si tuvieras una persona. Entonces tú puedes programar un asistente para que en una imagen se cargue de los ojos. Y es como si hubiera alguien en Pixar que solo ve ojos o solo ve texturas ahora tienes un asistente de ojos y un asistente de boca y un asistente y vas haciendo tu equipo de trabajo entero donde cada uno se ocupa de algo. Y tienes el jefe de los asistentes que los manda y supervisa que su trabajo esté bien hecho y tiene supervisores y vas haciendo esta escala como de cómo está la gente virtual o de inteligencia artificial y cómo ellos mismos se checan que se estén haciendo bien las cosas. Entonces no sé en qué momento puede ser que ya de pronto la inteligencia artificial haga el prompt porque alguien dejó programado un asistente vamos a evaluar toda la data de qué es lo que más consume el público en películas hoy en día y que sobre eso diga, ok, ahora necesitamos guiones de eso y de que de repente te pueda hacer el guión y que de pronto te pueda hacer la peli, pues puede pasar. O que llegues tú y digas, en vez de Netflix, digas, quiero ver esta película, se me antoja ver una película, no sé, o una serie tipo Breaking Bad y son estos, los escoges, cuánto tiempo quieres que dure, media hora o 1 hora, porque tengo ese tiempo, le pones y en 3 minutos empieza una película solo para ti. Y entonces, o sea, eso es lo que se asoma. Hay gente en Alemania que está desarrollando eso ahorita. Pero ojalá que no, pero sí. Yo un poco como comentando y agregando a lo que acaban de decir, literal escuché esto y sentí Black Mirror, de que ya apoderándose. Y creo que quiero agregar como a lo que dices y a tu pregunta, que yo también, o sea, ahorita yo desde estudiante, soñadora, siniestra, quiero pensar que la inteligencia artificial deja de ser una herramienta en el momento en que tú se lo otorgas. O sea, yo creo que ahorita
podemos decir, o sea, no podemos, sí estamos viviendo en un futuro constante porque como dice, está pasando y todos los días tenemos como estos avances y actualizaciones que no tenemos control sobre ellas, pero creo que también parte de esto es como chance un poco romántico decirlo, es esta parte humana que tenemos y que, o sea, es como tal deja de ser una herramienta en el momento en que tú lo otorgas. O sea, si tú ya estás como basándote en una inteligencia artificial para que escriba un guión por ti, ya como para que te haga la tarea difícil que es pensar y crear, creo que si no sé si lo estoy diciendo bien. Entonces, o sea, no sé si tiene sentido lo que dije, pero yo creo que también como parte de todo esto es como seguir defendiendo como el pensamiento humano que tenemos cada persona en crear historias o usarlo, o sea, seguir pensando que es una herramienta y no darle ese poder a la inteligencia artificial, que claro que va a ser una herramienta a futuro, pero pues sí creo que nos queda eso también como seguir defendiendo nuestra creatividad. No sé si tiene sentido. Ya, perdón. Sí. Digo, yo nada más complementando este punto y algo que decía ahí, sí, la inteligencia artificial analiza data y demás, mucha información, ¿no? que se proporcionó por la humanidad, pero finalmente no deja de ser un mecanismo que opera a partir de tener promedios, ¿no? O sea, digamos, si uno le dice a la inteligencia artificial, oye, hazme música para un funeral, pues, seguramente va a analizar cuál es el sentimiento global y nos va a dar música melancólica, triste, pero no todos los funerales son así, ¿no? No todos, hay funerales que son alegres y entonces en esa individualidad es en donde creo que cabe todavía y de donde nosotros nos tenemos que agarrar como industria creativa para evitar esa sustitución por completo, ¿no? De esa intervención humana. Y entonces, partiendo de esa reflexión y un poco respondiendo a tu pregunta, insisto, sin que yo pretenda atender la verdad absoluta, ¿no? Creo que, como dice Isi, esto, no se sabe, pero en qué momento, desde mi punto de vista, va a dejar de ser afectar directamente o va a sustituir la creatividad humana. Desde mi punto de vista va a ser en el momento en el que no se requiere intervención humana, porque mientras se sigue requiriendo intervención humana, así sea para decir qué hacer, pues ya hay una dirección creativa, ¿no? Ya hay un prompt, ya hay un input, y esa dirección creativa, esa toma de decisiones, finalmente es la individualización de una persona, de un creador, de un director de fotografía, ¿no? O de un director de arte, insisto, que antes le decía a 20 carpinteros cómo quería su set, pero pues le daba la instrucción, no es que él lo construyera con sus manos. Y es lo mismo un poco que pasa con la inteligencia artificial, que hay una persona y hay intervención humana. En el momento en el que pase que ya no hay intervención humana, bueno, ahí sí, quién sabe qué, ya vamos a estar en otro canal y va a ser mucho más complicado. Pero mientras haya esa intervención humana, creo que de esa individualidad es de la que la industria creativa se tiene que agarrar. Yo quisiera aportar también a una reflexión. Creo que también es nuestro deber como sociedad tener la comodidad de incomodarnos, estar abiertos a tener discusiones incómodas, a podernos escuchar. ¿Y por qué digo esto? Porque hay otra tendencia que es mejor no opino, mejor no hablo, y lo que quiero es sentirme bien, todo el tiempo. Siempre damos un paso atrás ante las discusiones incómodas, siempre estamos temerosos a dar nuestro punto de vista, porque a veces puede haber una reacción adversa con la gente que estés hablando, pero quienes han usado ChatGPT o DeepSeek saben que son como
estos interlocutores súper amables. Tú les dices cualquier pendejada y tienes toda la razón, Sergey, claro. Les corriges algo, claro, no me había dado cuenta, tienes toda la razón. Y puedes enfrascarte en discusiones absurdas, contradiciéndote, y te van a dar siempre la razón. Y eso es muy satisfactorio. Si seguimos en esta autocomplacencia, y que es muy fácil caer en ella, lo que dice Easy, o sea, somos un target directo justamente a sentarte ante Netflix y decir, quiero ver una película que sea así y así, y te la van a dar. Ahora, ¿qué nos pasa cuando vamos a ver películas de cine independiente? A veces son buenas, a veces son malas, pero más allá de la calidad, casi siempre hay como un punto de vista que puede ser incómodo o que te puede plantear algo que no te habías planteado. Eso a un nivel más pequeño es lo que hacemos todos los días cuando tenemos discusiones y argumentamos con los amigos, con las amigas, sobre temas que pueden ser incómodos, pero que es importante porque yo creo que el avance de la humanidad hasta ahora ha sido gracias a que hemos sabido avanzar discutiendo y a veces peleándonos y a veces matándonos, lamentablemente. Creo que ya estamos en un nivel más evolucionado como para seguir matándonos, pero creo que sí debemos de mantener la discusión, ser incómodos, plantear nuestros puntos de vista y volvernos tolerantes ante eso, porque si no, pues ahí está, lo que tú dices es lo que va a suceder. O sea, justamente los algoritmos lo que hacen es servirnos, tenernos la mesa puesta y complacernos. Y cuando nos damos cuenta ya se nos fueron 2, 3, 4, 5 años de la vida y ya no hemos usado el cerebro, simplemente vemos cosas que nos llevan a dormir tranquilamente y despertarnos y seguir la vida como va, ¿no? ¿Alguien más? Cris. Ok, Cris, ya nos vamos a despedir, entonces te escuchamos. ¿Tú querías aportar? Hola, Cris. Hola. Sí, los estoy escuchando aquí. Hola. Pues para cerrar, algo que... ¿Sí te escuchamos? Para cerrar, algo que quisieras aportar. Sí, pues completamente la misma idea, que no caigamos en radicalismos y veamos este proceso evolutivo como tantos que ha experimentado la humanidad y que al final, siempre desde la óptica legal, se ha buscado y se seguirá buscando primar ese humanismo desde el enfoque más amplio, todo el derecho que conlleva, o todos los derechos que conlleva ser un ser humano. Entonces, eso sí nunca va a cambiar. Ya cuando seamos cyborgs, ya hablaremos de otro tipo de derecho, pero por ahora seguimos funcionando como tal, desde mente, cuerpo y espíritu como ser humano. Entonces, es nada más... Ay, se nos cortó. Un segundito. Fue la inteligencia artificial que dijo, no, claro. Perdón. Bueno, voy a ir adelantando un poquito. Cristian, se cortó cuando dijiste, mientras no seamos cyborgs, y la inteligencia artificial te cortó. Sí, que mientras no seamos cyborgs, sigamos entendiendo que la tendencia va a seguir así, a que se va a ponderar siempre la dignidad humana ante cualquier cambio y ante cualquier mutación que pueda sufrir un entorno tanto social como en este caso metasocial, inclusive partiendo desde la lógica de las redes sociales y ese mundo digital. Entonces, bueno, la labor es esa, que colectivamente busquemos siempre esa oportunidad de protegernos y proteger también la actividad creativa de nuestro par, porque somos una máquina de engranes y funcionamos en virtud de que el otro engrane también esté funcionando. Así que bueno,
nada más darles las gracias y comentarles que vamos a empezar a dar el curso justo sobre esta tendencia. Y ahí están los medios de contacto donde pueden acercarse para cualquier información. Y gracias. Sí, si quieren, les puedo leer el correo. Sí, es academiafotógrafo.com y el Instagram es csilem, por si les interesa tomar el curso. El curso se llama Derechos de Autor ante la IA generativa. ¿Puede una obra generada por IA tener protección autoral? Este curso intensivo abordará las implicaciones éticas, sociales y legales de la inteligencia artificial en la libertad creativa y artística, la privacidad, la identidad digital y la diversidad cultural. Le imparte Cristian, que es el abogado de la MC, que estuvo con nosotros justo ahora. Y la duración es los sábados de 10 a las 2 de la tarde, del 8 al 29 de noviembre. Va a estar intensivo. Si les interesa, ahí está el contacto y pues muchas gracias por participar. Bueno, si quiere, Oscar, por favor. Pues no, nada más agradecerles. Para mí es muy enriquecedor ver la óptica de los creativos, ¿no? Y pues agradecerles el espacio y el tiempo y pues aquí a sus órdenes. Bueno, pues muchas gracias y creo que esto es como una discusión que sigue adelante. Creo que busquemos inspiración en lo que no se genera, en lo que es único a nosotros, ¿no? Caminar descalzo por el campo, todavía se puede hacer. Vean Mickey 17 si no la han visto, es una gran referencia del futuro. Mickey 17, de John Bon-Hu. Buenísima. De Parasite. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes.